En la última lección vimos que en inglés para preguntar cuánto hay de algo debemos utilizar dos palabras y que una de ellas cambia dependiendo si de lo que estamos hablando es contable o incontable. How much sugar is there? How many bananas are there? En esta lección ahora quiero recordarte que además también debes prestar atención a la forma del verbo be que se utiliza. Es para cosas incontables, how much milk is there? Are para cosas contables. How many guavas are there? Esta misma diferencia debemos aplicarla a las oraciones negativas. There aren't many potatoes. There isn't much rice. Dos ejemplos más. There aren't many farmers. There isn't much money. Un poco más. Is there much water? There isn't much. Are there many mangoes? There aren't many. En esta lección haremos un repaso del tema que hemos estado viendo a lo largo de varias lecciones. Veamos pues oraciones afirmativas, negativas y preguntas con sustantivos contables e incontables. There's a pear in the fridge. There's an apple on the table. There's some food on the stove. There are some bananas in the cupboard. There are a few potatoes in the fridge. There's a little milk. There are a lot of onions in the bag. There's a lot of water in the river. There isn't any honey. There aren't any cucumbers. Otra forma de la negación. There is no honey. There are no cucumbers. There isn't much sugar. There aren't many tomatoes. Is there any beer? Are there any grapes? How much ketchup is there? How many cans of beer are there? Hay un tema que es causa común de dificultad para muchos alumnos del inglés. Me refiero a la posición del adjetivo. Para entender este tema, observa primero la siguiente frase en español. El sustantivo es casa y el adjetivo es blanca. Como puedes ver, en este tipo de frases en español solemos colocar el adjetivo después del sustantivo. Otros ejemplos, la mujer bonita, el carro negro. Pues bueno, en este tipo de frases en inglés el adjetivo debemos colocarlo antes del sustantivo. The big house, the pretty woman, the black car. Una manera fácil de recordar esta característica es que siempre que el adjetivo esté pegado al sustantivo, en inglés debemos colocarlo antes. A new house, an expensive car, an interesting book. Sin embargo, cuando mencionamos un verbo de enlace como el verbo ser, entonces el adjetivo debemos colocarlo después del verbo. Afortunadamente, en este caso en inglés, el orden es el mismo. This house is beautiful. Algunos ejemplos más. My daughter is smart. My wife is pretty. My dogs are funny. Hay oraciones en inglés en las cuales puedes ver ambas reglas combinadas, como en la oración This is a beautiful house. En esta y las siguientes lecciones me propongo enseñarte lo más importante que debes saber sobre los números en inglés. Una cuestión importante que muchos maestros o escuelas pasan por alto es la pronunciación correcta de estas palabras. Por ejemplo, con el número one, muchos alumnos pronuncian con una gu inicial y dicen one, cuando en realidad deben de pronunciar one, más o menos transcrito al español como one. Luego pasamos al número two, que muchos principiantes cometen el error de querer pronunciar igual que la palabra tú en español. Este número debe de pronunciarse to. Se puede oír una ligera s mezclada como con el sonido de una T, y como si alargáramos la U. To. Afortunada o desafortunadamente para muchos, el inglés es uno de esos idiomas que no se pronuncia como se escribe. Se aprende oyendo e imitando los sonidos. Oye e imita el sonido to. One, two. En lo personal, como enseñante de este idioma, considero que el número 3 es el que más trabajo cuesta a la mayoría de los alumnos. Y es que para pronunciar bien este número debemos aprender a pronunciar un sonido que como tal no existe en español, al menos no en el que hablamos en Latinoamérica. El número 3 en inglés debe pronunciarse 3. Para esto debes practicar colocar tu lengua debajo de los dientes superiores y soplar. Luego debes sentir que la lengua se mete al mismo tiempo que emites una U. Through, through, through. Por último debes pronunciar la vocal I. Todo junto debe sonar three, three, three. Continuemos. 4, 5.
Con este número también existe cuestión, pues la mayoría de la gente que comienza a aprender suele pronunciarlo simplemente como five, cuando en realidad debe pronunciarse five. Esto debe de ser así porque la V en inglés es un sonido vocal, es decir, que se produce con la voz y además es vibrante. Esto quiere decir que al momento de producir la voz también se produce vibración en nuestro labio inferior en contacto con nuestros dientes superiores, y así puedes practicar emitiendo v. Y esa es la terminación correcta del número five. Five. De hecho, este mismo sonido lo encuentras en palabras con la misma terminación. Una de las más famosas es love. Practica estas dos palabras para que perfecciones esta pronunciación. Love, five. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este es otro de los números que los principiantes peor pronuncian, pues al igual que el número 5, del cual solo pronuncian el primer sonido y dicen five en vez de five, con el número 9 también suelen pronunciar solo el principio y emiten nine, cuando en realidad debe terminarse con un sonido nine. Continuemos. 10, 11, 12. Este número tiene como terminación el mismo sonido que el número 5. Oye la similitud en sus terminaciones. 5, 12, 5, 12. Presta atención a la terminación de los siguientes números. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hay varias cosas interesantes que decir de ellos, que además pueden ayudarte a recordarlos más fácilmente. Por ejemplo, estos números son palabras compuestas. Si prestas atención al número 13, podrás ver que el inicio se parece al número 3. Lo mismo podrás observar con el resto. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo siguiente interesante es que la terminación de estos números, teen, por sí solo es una palabra, que en inglés significa adolescente. Por lo tanto, al pronunciar estos números, en inglés es como si dijeras el número más la palabra adolescente. Por ejemplo, el 13 es como si dijeras 3 adolescente. 13. 14 es como si dijeras 4 adolescente. 14. Y así sucesivamente hasta llegar al 19. Algo que también es muy importante al pronunciar estos números es la entonación que debemos imprimirles. Es bueno entender que estos números están formados por dos sílabas, una débil y una fuerte. En estos números la sílaba fuerte es la segunda, es decir, que a la segunda parte de la palabra debemos imprimirle una ligera acentuación. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si en español estos números se formaran y pronunciaran igual que en inglés, sonarían más o menos como 3 adolescente, 4 adolescente, y así hasta llegar al 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.